Hola, soy Carla Reynoso. En el marco de la Feria Universitaria del Libro, tengo el honor de presentar el libro titulado La controversia del aborto desde la razón pública. Este libro fue escrito por la profesora Itzel Mayans Hermida. Ella es profesora investigadora en teoría política contemporánea en el Instituto Mora de la Ciudad de México. El libro está editado por la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, el Instituto Mora y el CONACYT. Todo el abordaje puede situarse en el campo de la moral política y representa una aproximación filosófica en torno al aborto, pero sobre todo sobre los argumentos que son válidos, aceptables, para poder tomar decisiones en torno al aborto. La doctora en la primera parte del libro expone, digamos, las premisas y fundamentos filosóficos con los cuales construye las herramientas analíticas. Habla de la razón pública, habla de valores democráticos. Lo tengo que decir que a pesar de tocar temas muy profundos, el libro está escrito de una manera muy amigable, muy accesible para las personas que, como yo, no tenemos formación filosófica o política. Además de ser interesante, es bastante agradable de leer. Yo los invito a que se acerquen, es un tema interesante. Bien, es bastante novedoso porque, a diferencia de la mayoría de los abordajes en torno al tema del aborto, no está planteado desde la perspectiva de la laicidad. Bajo esta perspectiva de la laicidad, pues se descartan de entrada los argumentos que vienen de grupos religiosos o de personas con un pensamiento moral particular. Y generalmente se aceptan los argumentos del ámbito del derecho o del ámbito científico. Entonces, esta propuesta que hace la doctora Itzel pues cambia esta jugada, porque justo lo que hace es poner un filtro y decir, no porque sean de un grupo o del otro o porque provengan de un ámbito en particular, tienen que ser descartados o tienen que ser aprobados. Más bien tendríamos que tener un lente más crítico para ver si los argumentos realmente funcionan para poder establecer diálogo y poder llegar a tomar decisiones públicas. Entonces, me parece importante porque de base tiene un reconocimiento de que también los grupos religiosos pueden participar en debates como es el aborto, así como de otros temas controversiales, pero que tendrían que estructurar sus argumentos de manera tal que sean susceptibles a realmente llegar al diálogo y crear pues propuestas con un sentido democrático. Entonces, la doctora desarrolla esta herramienta analítica que denomina triple estándar. Es una propuesta retomada de otros autores y adaptada, aplicada inicialmente al tema del aborto, aunque se podría realmente aplicar a cualquier otro tema controversial de los que pues hay muchos en nuestro país. Bien, nos dice que en primera tendríamos que descartar lo que son los argumentos que son poco probables a ser probados o demostrados, ¿no? Dos, que tienen que estar planteados o estructurados claramente con un sentido común, es decir, que permitan realmente aplicarse a la sociedad, a una sociedad plural, una sociedad liberal, en donde hay mucha variedad de posiciones ideológicas, desde las más conservadoras hasta las más progresistas.
Y finalmente, tienen que poder ofrecer una ponderación de valores, es decir, cómo se van a jerarquizar los valores que están en juego cuando se habla de un tema. Bien, entonces, bueno, esto parece sencillo, pero justo en este momento en donde México tiene muchas tensiones en torno al aborto, donde en muchos lugares hay discursos cíclicos, debates que no están llegando a nada, esta herramienta justo creo que podría ayudar a aclarar por default cuáles ni siquiera, con cuáles argumentos ni siquiera nos van a llevar a una posible discusión democrática y cuáles podrían ser susceptibles a realmente pensarse, reflexionarse y aplicarse, ¿no? Entonces, bien, establece las condiciones mínimas para poder desarrollar el diálogo entre grupos de distintas posiciones. Esto es muy refrescante, me parece muy esclarecedor. Bien, en los últimos capítulos, la doctora hace un ejercicio muy interesante de análisis sobre los principales argumentos que se han estado manejando y que han tenido eco en la esfera política en torno al aborto, y criba los principales argumentos pro vida y los principales argumentos pro elección. De inicio deja clara su postura, que es pro elección. Ella está a favor de que las mujeres podamos decidir sobre nuestros cuerpos y ejercer nuestros derechos reproductivos de manera total. Pero me parece que también hace una crítica importante, tanto para la posición ideológica contraria como para la propia. Entonces, hace todo este análisis, es un análisis profundo y llega a la conclusión pues de que realmente ahorita con los datos científicos que tenemos son los argumentos pro elección los que estarían permitiendo el desarrollo de los valores democráticos, y no solo por esto, sino también porque son los más consistentes y porque están, digamos, mejor presentados y permiten el ejercicio de los derechos para las mujeres, ¿no? Bien, analiza por una parte, digamos, del lado pro vida, el argumento de que el feto tiene características humanas desde su concepción, y en este caso tendría que tener derechos. Bajo esta perspectiva, el aborto pues se ve como un asesinato. Si uno concibe que ya tiene derechos desde el inicio, entonces los cuerpos de las mujeres serían como una especie, digo yo, como de vehículo, porque las mujeres, independientemente de que quieran o no quieran, de que estén de acuerdo o no, tendrían que prestar ayuda a este embrión para llegar al mundo, porque si no estaríamos interrumpiendo el derecho a la vida, el derecho a la posibilidad de tener vida y desarrollar nuestras potencialidades, ¿no? Esto es por una parte. Luego, por el otro, analiza algunos argumentos pro elección. Dice que si bien es arbitrario decir exactamente en qué momento el bebé empieza a tener, digamos, características de persona, más allá del reconocimiento de que de que tiene toda la potencialidad humana, hay que decidir cuál es el momento en donde realmente el bebé puede generar intereses, sentimientos y vida psíquica
como para que se le pueda afectar en sus potencialidades, ¿no? Es decir, uno no puede dañar de forma moral y legal, al menos no de manera significativa, una vida que todavía no tiene vida neurológica, vida psíquica. Y en este sentido, la doctora hace referencia al momento en donde la ciencia nos ha demostrado que comienza justo la vida neurológica de los embriones, es las famosas 12 semanas. Entonces, bajo esta perspectiva, las mujeres tendríamos el derecho a decidir si queremos prestar esta ayuda para que el embrión llegue al mundo, es decir, si queremos prestar nuestro cuerpo para que eso suceda o no. Y esta perspectiva subraya y está, digamos, jerarquizando el derecho de decisión sobre nuestros cuerpos y sobre nuestra vida. Hace énfasis, pues, en esta parte, ¿no? Bueno, es más largo de lo que les estoy explicando, pero estoy tratando de sintetizar. Las conclusiones de la doctora Mayans, pues son justamente estas, ¿no? Que hasta el momento, si bien todos los argumentos tienen inconsistencias y algunos tienen fallas, en realidad son los argumentos pro elección los que están mejor sustentados, mejor estructurados y sobre todo los que permiten este ejercicio democrático, el reconocimiento de la pluralidad de posiciones en nuestra sociedad. Bien, sin más preámbulo, quiero introducir a la doctora Itzel Mayans Hermida a que haga sus comentarios, sin antes agradecer esta contribución que hace con su libro y su participación. Gracias, doctora. Muy buenos días, les agradezco mucho su asistencia virtual a esta presentación del libro, de este libro de mi autoría que se llama La controversia del aborto desde la perspectiva de la razón pública. Y en este sentido quiero agradecer enormemente a la Universidad Juárez del Estado de Durango, así como a la doctora Carla Reynoso de esta importante institución, por también compartirnos algunos comentarios acerca de por qué el libro es novedoso y su lectura vale la pena. Sin más preámbulo, voy a empezar a señalar y durante algunos minutos cuál fue el objetivo central del libro y en qué medida considero que, pues que vale la pena ser leído, esperemos. Bueno, miren, en primer lugar, el objetivo del libro es doble. Por un lado es el de atender a la pregunta, ¿qué es esto de la razón pública?, dentro de discusiones acerca de democracia deliberativa más amplios. Y vemos que los autores que han trabajado este tema nos dicen que la razón pública es esta herramienta conceptual que nos permite identificar qué tipo de razones son las adecuadas y cuáles son las inadecuadas para conducir debates sobre moral pública muy controvertidos que se presentan al interior de democracias constitucionales, como es el caso de la sociedad mexicana, y en donde, pues como sabemos, hay una amplia variedad de religiones o de concepciones sobre la vida buena, y esto inevitablemente lleva a que los ciudadanos, las ciudadanas de estas sociedades, pues no podamos ponernos fácilmente de acuerdo acerca de cuáles deben de ser los contenidos de nuestros derechos, así como el contenido y los contenidos de las políticas públicas que guían, por ejemplo, decisiones tan importantes como qué contenidos van a tener nuestros libros de texto gratuitos de la SEP. Sabemos que hay muchos padres actualmente que se oponen a que sus hijos reciban educación sexual y reproductiva. Eso no válido que tengan este objetivo, o finalmente debe de prevalecer cierto enfoque del interés público que lleve a que los niños reciban este tipo de educación en las escuelas. Por otro lado, también está el tema de si las parejas homoparentales deben o no
a adoptar niños, en qué medida, cuáles pueden ser los riesgos, etcétera. Está también el debate acerca del uso de las tecnologías en reproducción asistida. Vemos que también quienes tienen una posición pues muy radical en el tema de la interrupción del embarazo también se oponen al uso de estas tecnologías. En fin, hay una amplia variedad de temas y de controversias que enfrentamos y la razón pública precisamente busca guiar estas controversias y busca guiarlas, sin embargo, no en cualquier espacio en donde estas controversias surgen, sino específicamente en los espacios deliberativos en donde se toman decisiones vinculantes. Estas decisiones vinculantes son finalmente las que nos obligan a todas las ciudadanas y a los ciudadanos, así como a todos los representantes públicos, pues a acatar las decisiones que se toman en estos espacios. Y en ese sentido, bueno, me refiero concretamente a las decisiones y a las discusiones que se llevan a cabo en los congresos de la Unión, en las legislaturas de los estados, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, muy especialmente, y también en los diferentes espacios jurisdiccionales en donde, como sabemos, pues lo que se decide es si la mujer puede efectivamente o no interrumpir un embarazo, si se considera o no un delito, hasta qué punto puede hacerlo y bajo qué razones o circunstancias. Entonces, como vemos, el tipo de decisiones que se toman en estos espacios no es menor y por esa razón debemos de tener muy en cuenta por qué pueden fallar o acertar los argumentos que se presentan en las discusiones y que pueden provenir de legisladores, de ministros, de jueces, entre otros actores. Entonces, bueno, ese es el primer objetivo que el libro buscó atender. Y el libro es novedoso porque no nada más dice lo que la razón pública tradicionalmente hace, que es decir, qué tipo de razones deben de quedar excluidas de la discusión pública por ser, por ejemplo, razones religiosas. Lo que hace este libro también es contribuir a definir una serie de métodos de indagación y de evidencia que permitan poder analizar el amplio espectro de los argumentos, tanto pro vida como pro elección, para poder decir por qué fallan o aciertan como argumentos de razón pública. Y creo que es novedoso en este sentido porque, como vemos, tradicionalmente el enfoque de la laicidad que está presente en México y que, como sabemos, muchos artículos de la Constitución, entre ellos el artículo 3º, el artículo 130, el artículo 24, bueno, muchos se refieren a la separación entre Estado e Iglesia y que, bueno, las iglesias no deben de tener injerencia en los asuntos públicos. Sin embargo, si entendemos la separación Estado e Iglesia simplemente como que deben de haber una división institucional de funciones, como que los sacerdotes y los diferentes ministros de las iglesias no pueden referirse a asuntos públicos o que no deben de haber símbolos religiosos como pueden ser los crucifijos en las instituciones públicas para que esta separación realmente sea efectiva. Bueno, si nos quedamos con esta idea de la separación, no vemos, por ejemplo, por qué mucho de los argumentos que son pro vida y que tienen antecedentes religiosos importantes cuando se presentan en la esfera pública de manera secularizada, esto es, vaciado de sus contenidos estrictamente religiosos, pero que sin embargo buscan el mismo cometido, que es limitar al máximo los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres por considerar pues que el aborto es pecado o por considerar que se atenta en contra de una vida en gestación y que además que esta vida es la vida de una persona que ya se está formando. Entonces, la perspectiva de la laicidad carece de herramientas para decir por qué son problemáticos estos argumentos secularizados. Entonces, estos métodos de indagación y de evidencia precisamente buscan contribuir a señalar cuáles pueden ser las fallas argumentativas por las cuales estos argumentos deben de quedar excluidos de la discusión pública, si bien podemos reconocer que en sentido estricto no son argumentos religiosos y son argumentos presentados en un lenguaje accesible a todos los ciudadanos
y además en un lenguaje compatible con los valores del liberalismo, que finalmente, como les decía, pues vivimos en una sociedad democrática y liberal. Entonces, les voy a poner un ejemplo de este argumento que proviene de esta tradición religiosa de pensamiento, pero que está presentado en un lenguaje secularizado. Este es el argumento de la famosa tradición de la nueva ley natural, que, como señala la abogada Julieta Lemaitre, colombiana, ella dice que estos argumentos representan un reto cuando se presentan en las Cortes, porque precisamente quienes abogamos por la separación Estado-Iglesia no hemos podido contestar suficientemente a por qué fallan, si son argumentos presentados en valores políticos compatibles en las democracias constitucionales. Entonces, buscando atender a este reto, este tipo de argumento, concretamente en relación a la interrupción legal del embarazo, lo que dice es que el aborto debe de estar prohibido o limitado al máximo porque se atenta contra la vida de una persona en gestación. No nada más dicen que hay vida en un embarazo o en un feto, en un embrión con pocas semanas de gestación, sino además lo que quieren decir es que es una persona con todos los intereses y derechos que tenemos las demás personas desde la niñez y en la adultez. ¿Por qué falla este argumento? Bueno, falla porque ellos centran el estatus moral y la dignidad del feto y del embrión en el hecho de que tengan un genoma humano completo, que es radicalmente diferente del genoma de la madre y del genoma del padre. Entonces, en virtud de que el genoma humano del feto es único e irrepetible, ellos atribuyen dignidad en la célula cigótica. Y por lo tanto, lo que se sigue de ello es que condenen el aborto incluso en las primeras pocas semanas y horas de la gestación. Entonces, esto es problemático, yo señalo en el libro, por dos razones. La primera es porque es sencillamente indemostrable que el feto pueda ser asociado con una persona, precisamente porque, si bien tener un genoma humano completo es una condición necesaria para efectivamente ser un embrión humano y poder desarrollarnos apropiadamente a partir del momento de la concepción, bueno, hay otras características que también son necesarias si pensamos en todas las características que tenemos las personas, como puede ser, pues tenemos estados mentales como son los deseos, las creencias, tenemos independencia motriz del cuerpo de nuestra madre, tenemos intereses, tenemos también capacidad neuronal y sensibilidad física, y esto es algo que se adquiere a partir de las 12 semanas de la gestación y no antes. Entonces, al ubicar en la concepción el momento en el cual la vida del feto debe de ser protegida al máximo, esto se vuelve un problema, porque entonces lo que se clausura de manera injusta y de manera muy radical es la posibilidad de la mujer a decidir sobre el número y espaciamiento de sus hijos, que, como sabemos, también es un interés fundamental que está garantizado en el artículo 4º constitucional. Entonces, esto es importante de señalarlo, porque entonces este argumento falla precisamente porque además de ser indemostrable el carácter de persona del feto, en segundo lugar, y de manera muy importante, lo que hace es nada más centrarse en uno de los valores que en la discusión se lleva a cabo, que es la protección de la vida humana, pero se deja de lado otra serie de valores y consideraciones que son igualmente importantes, que, como decía, tienen que ver con los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, con el hecho de vernos a las mujeres como ciudadanas libres e iguales, y que las mujeres podamos decidir sobre nuestro cuerpo, nuestro futuro,
y el hecho de poder tomar decisiones informadas acerca de en qué momento tener un hijo, lo cual, bueno, pues sin duda alguna es algo que nos sucede a la vida de las mujeres con mucho mayor frecuencia, y su impacto es mucho más dramático que la vida de los hombres. Entonces, este libro entonces se propuso discutir acerca de qué es la razón pública, y por otro lugar, en un segundo punto también, analizar el amplio espectro de argumentos morales a favor y en contra de la interrupción del embarazo. Y la conclusión es que, si bien muchos de los argumentos pro vida son ingeniosos, novedosos y están presentados en un lenguaje secularizado, compatible con las exigencias de la perspectiva de la laicidad, sin embargo, no hay que conformarnos con ello. Hay que ir más allá y ver cuáles pueden ser otras razones por las cuales estos argumentos fallan. Le digo, no nada más los argumentos pro vida, también los argumentos pro elección, pero sin embargo la conclusión es que la mejor solución a esta discusión pública, y en virtud de las fallas encontradas en ambos bandos, lo que se puede ver es que sí hay que darle prioridad a la protección de los derechos sexuales y reproductivos, porque finalmente esa es la perspectiva que tiene las mejores características para proteger todos los valores que están en juego. Protege en algún sentido la vida a partir del momento en que el feto, por ejemplo, adquiere ciertas características que nos hacen suponer que vale la pena protegerle, por ejemplo, cuando tiene ya desarrollado el sistema nervioso central y capacidad neuronal. También protege la posibilidad de que las mujeres decidamos sobre nuestra vida, nuestra salud, nuestro cuerpo y nuestro futuro, y también sobre el interés de la sociedad en regular en algún sentido la reproducción humana, que vemos que también es otro valor político que está presente en esta discusión y al cual hay que atender. Entonces, me parece que es un libro finalmente pensado para resolver muchas discusiones en la materia de la discusión sobre el embarazo, pero también en muchas otras discusiones de moral pública presentes y muy importantes hoy en día. Y también es un libro que busca, como les decía, ser convincente para las posturas tanto pro vida como pro elección. Digo, probablemente las pro vida no van a estar tan persuadidos como quienes tenemos una perspectiva pro elección, pero la idea es eso, decir por qué fallan los argumentos en ambos campos, y invitar también a que se presenten argumentos cada vez mejor construidos, más persuasivos y con una serie de características que permitan ser presentados en la discusión pública, y que además atiendan a los muchos intereses que tenemos las partes involucradas en este debate, las mujeres, los fetos a partir de cuando tienen ya intereses, y la sociedad en poder encontrar salidas aceptables en las discusiones más álgidas que nos ocupan. Entonces los invito a leerlos, espero que su lectura sea disfrutable, y los dejo a continuación con los comentarios de la doctora Carla Reynoso. Buen día. Muchas gracias, doctora Itzel. En realidad yo ya voy a cerrar. Solamente me queda agradecerle su participación, su contribución, agradecer a la editorial UGED por haber seleccionado este interesante libro para su presentación, y a usted que nos está viendo por habernos seguido hasta este momento. Muchas gracias.